La ciencia que estudia todo lo relacionado a computadoras se llama informática. La informática pues ha venido teniendo un desarrollo a través de los años, ¿verdad? No es como la conocemos hoy. Igual otro de nuestros compañeros nos comentaba de que él comenzó a trabajar en una computadora enorme, ¿verdad? Y pues que los programas ya en la actualidad no son los mismos. En cambio ahora nosotros vemos una laptop que más o menos que tiene unos 5 centímetros de alto, ¿verdad? Y unos 20 de ancho. Es un aparato realmente pequeño y más potente, ¿verdad? Yo tengo, por ejemplo, en ese momento una computadora de escritorio, pero hay laptops que son 3, 4, 5 veces más potentes que esta computadora que estoy usando. Entonces, se ha ido compactando y potencializando las herramientas físicas de la computadora. También yo les comentaba al inicio de que un celular es una mini computadora. Entonces vamos a ver acá un video que siempre pues me gusta verlo, ¿verdad? Con los grupos con los que iniciamos, en donde una persona pues acá habla en algunas partes sobre un software o un programa, mejor dicho, que está vendiendo esta empresa, pero hay otras partes en donde dice la importancia que tiene la informática o la computación en las empresas, y obviamente pues eso nos involucra a nosotros. ¿Por qué? Porque a través de las personas las empresas pueden hacer eso. Entonces vamos a ver acá, esto es creo que incluso antes de la pandemia, ¿verdad? Y ya era importante, imagínense ahora. Hola, soy Laura de la empresa de desarrollo de software Aplimedia y hoy vamos a repasar cuáles son las ventajas de incorporar la tecnología en nuestros negocios y por qué es tan importante la informática en el mundo empresarial. Hay muchas razones por las cuales la informática es no solo importante, sino imprescindible en el mundo empresarial. Te guste o no, la tecnología avanza a pasos agigantados en todos los ámbitos de nuestras vidas y el ámbito laboral no iba a ser menos. De hecho, la previsión es que cada vez más la informática gane peso, todavía más, en las tareas que afrontamos día a día en todo tipo de sectores y actividades. La mejor decisión que puedes tomar como empresa es adoptar estas tecnologías e innovaciones informáticas. Las ventajas son innumerables y pueden suponer la diferencia entre el éxito y el fracaso o el crecimiento y las pérdidas. Vamos a ver 7 razones por las cuales la informática es tan importante en la empresa. La informática está diseñada para simplificar procesos y esto en el mundo empresarial se traduce en ahorros importantes tanto en tiempo como en dinero. Por ejemplo, en Aplimedia desarrollamos y comercializamos Secre, un software de gestión orientado a pymes. Un software como Secre permite reducir muchísimo el tiempo que dedicamos a tareas repetitivas, rutinarias, gracias a la automatización. Hablo de tareas pues, como pueden ser la facturación, el control del almacén, la gestión de los cobros y de los pagos, la gestión de los clientes, de los proveedores, etc. Por eso, si observamos a empresas que utilizan la informática de forma inteligente y en todos los ámbitos posibles de su empresa, veremos que su ventaja competitiva es mucho mayor, ya que disponen de más recursos para enfocarse al crecimiento y también tienen mayor productividad. Hoy en día la informática es imprescindible para el éxito empresarial. No solamente tus trabajadores están utilizando la informática diariamente para llevar a cabo sus tareas, sino que además todo el mundo, desde clientes, potenciales clientes, proveedores, competencia, están utilizando la informática para evaluarte y tomar decisiones constantemente. Los departamentos administrativos utilizan la informática para gestionar los cobros, para pagar a los empleados, los gerentes la utilizan para comunicarse con el resto del equipo. Sin todas estas herramientas informáticas, las empresas serían incapaces de asumir todo el trabajo que a día de hoy son capaces de sacar adelante. La tecnología consigue derribar barreras y límites a todos los niveles. Por ejemplo, nos permite gestionar equipos en diferentes puntos geográficos o, por ejemplo, permite que tengamos clientes a kilómetros de distancia que nunca han visitado nuestro establecimiento. Con la informática conseguimos salvar diferencias culturales y apelar a potenciales clientes que en otras circunstancias estarían totalmente fuera de nuestro alcance. También nos permite mantener una buena atención al cliente gracias a herramientas como el soporte mediante chat, mediante correo electrónico, las formaciones online, las newsletters, los blogs, etc. En este sentido destacan los software CRM que a grandes rasgos lo que nos permiten es fidelizar a los clientes y también aumentar las posibilidades de cerrar futuras ventas. Además, la informática tiene mucho peso en la comunicación interna entre los miembros de la empresa.
Hablo no solo de herramientas de comunicación directa como puede ser Skype, WhatsApp o el mismo correo electrónico, sino también de herramientas informáticas que lo que nos permiten es que todos los miembros del equipo tengan acceso a la misma información. Esto, por ejemplo, nos lo permite un software de gestión en el que trabajamos con una única base de datos que siempre está actualizada. Así, si por ejemplo un compañero entra en la ficha de un cliente y modifica un dato, la próxima vez que yo entre, ese dato va a estar actualizado. Y así también evitamos pérdidas de tiempo procedentes de información obsoleta, duplicada o con errores. Tenemos que ser conscientes de que a medida que avanza la tecnología y la informática, las amenazas cibernéticas crecen al mismo ritmo. Por eso es muy importante que nuestra empresa no trabaje con software o tecnología obsoletos. El trabajar con herramientas actualizadas nos permite tener mayor seguridad porque también están adaptadas a amenazas actuales. En este sentido, también es importante invertir en tecnología de seguridad o, si trabajamos en la nube, asegurarnos de que nuestro proveedor está tomando las medidas oportunas. Una empresa es tan buena como lo sean sus trabajadores. Los empleados son el recurso más valioso de cualquier negocio y los que realmente van a suponer la diferencia entre el éxito y el fracaso. Por eso es muy importante saber qué hacer para resultar atractivos a ojos de candidatos con talento. La informática es importante en este sentido porque los trabajadores esperan de su empresa que ponga a su disposición herramientas con las que poder hacer su trabajo de forma más rápida y más eficiente. Pero además también puede ser un importante elemento motivador. Por ejemplo, facilita muchísimo el trabajo colaborativo entre miembros de un mismo equipo, nos reduce el estrés porque podemos comunicarnos mejor y organizar mejor el tiempo, las reuniones. También nos permite, si un día necesitamos trabajar desde casa, hacerlo. En definitiva, convierte a las empresas en lugares mucho más atractivos con facilidades y comodidades que atraen el talento. La tecnología avanza y crece día a día. Cada día aparecen nuevas innovaciones en el mercado que además son cada vez más accesibles a empresas de todo tipo sin importar su tamaño o su capacidad económica. Si en tu empresa nunca dedicáis tiempo a investigar qué nuevas tecnologías hay en el mercado que puedan facilitaros vuestro día a día, lo más probable es que si ahora mismo haces una búsqueda, te des cuenta que te has perdido muchísimas cosas y muchísimas innovaciones. Las empresas que están a la vanguardia y adoptan tecnologías y herramientas informáticas novedosas son también las empresas que normalmente son más exitosas. En definitiva, destacar en un ecosistema empresarial tan competitivo es muy complicado y si queremos hacerlo, la informática es nuestra mejor aliada. Es tu mejor herramienta para rentabilizar al máximo tu negocio y para destacar a ojos de tus clientes en todos los ámbitos, desde la preparación de los pedidos, la atención al cliente, la rapidez de las entregas, la calidad del servicio. No subestimes su importancia. Te animo a que dediques un tiempo a reflexionar sobre las áreas de tu negocio que podrían mejorar gracias a la informática. Bueno, vimos entonces ahí diferentes situaciones que exponía la persona. Si ustedes escucharon, el acento no es de una persona de Latinoamérica o de Guatemala, ¿verdad? Es una chica española, pero todo lo que ella indica se aplica perfectamente en España, en México, en Guatemala, en Estados Unidos, en Portugal, en cualquier país, porque ya la informática es global, ¿verdad? Y los mismos programas, porque esa es una gran ventaja que usted adquiere al tener o al aprender computación. Las mismas ventajas que usted tiene en este país las puede tener en cualquier otro. ¿Por qué? Porque los sistemas son los mismos, ¿sí? Lo que cambia de lo que yo tengo de Windows en mi computadora con una persona que está en Estados Unidos es el idioma, ¿verdad? Eso es lo que cambia. De ahí encontramos todo lo que vemos acá, ¿verdad? Esta barra, este botón, encontramos esta pestaña para búsqueda, estas herramientas acá, la hora, la fecha, ¿verdad? Todas las computadoras que tengan Windows, que es el sistema que se utiliza, son iguales. Esté en Estados Unidos, esté en Argentina, esté en España, esté donde sea, en Corea, ¿verdad? Lo único que cambia, en el caso de países que no hablan español, es el idioma. Y eso es lo que hace que usted prácticamente al conocer o al saber computación, usted tenga conocimientos globalizados que usted puede aplicar en cualquier parte del mundo. Entonces, nótese lo que decía acá, ¿verdad? Yo anoté algunos aspectos que nos indicaba la chica. Dice que potencializa, o sea, tiene más recursos y productividad, ¿verdad? Una empresa que utiliza una computadora, pues tiene esas dos opciones. Entonces, ¿por qué? Imagínese usted hace 15, 20 años.
se utilizaban para el área de contabilidad unos cuadernillos, se le llamaba. Unos cuadernillos papel factura. En esos cuadernillos papel factura uno colocaba el debe, el haber. Y colocaba, por ejemplo, las ventas y escribía y escribía y escribía. Entonces el contador en aquella época, en hacer un inventario o un libro de costos, un libro de producción, ¿verdad? Diferentes libros que existen, se tardaba mucho tiempo. Se llevaba unas 8 horas en hacer un inventario, por ejemplo. Y si no le cuadraba, ¿verdad? Como se dice regularmente, si no le cuadraba el inventario, tenía que volver a revisarlo todo, ¿sí? Y posiblemente, si escribió con lapicero en el cuadernillo, tenía que tirar ese cuadernillo y agarrar otro. Y volver, ¿verdad? Y otros. Supongamos que como ya lo tenía hecho la primera vez, en la segunda vez se tardó 6 horas. Nótese de que estamos hablando de que un empleado, un trabajador o un colaborador, como se dice hoy en día, ¿verdad? Porque ya no se puede decir empleado a una persona que trabaja para una empresa, sino colaborador, tardaba 14 horas en hacer ese inventario. Muy bien, supongamos que con el tiempo esta persona se volviera un experto y ya se tardaba 10. Esta persona se lleva un día de trabajo completo que puede ocupar en algún otro tema o en alguna otra área. Bueno, eso era hace 20 años, hace 15 años. Hoy en día, la computadora, a través de una hoja de cálculo que es de Excel, ya no es necesario comprar el cuadernillo y nos vamos ahorrando tiempo porque a través de fórmulas, como uno de sus compañeros decía, ¿verdad? Que ahora las fórmulas son bastante importantes. A través de las fórmulas me va sumando y me va restando, ¿sí? Entonces yo ya voy detectando dónde está el error. Cuando yo miro, bueno, aquí no me va a cuadrar, entonces ya reviso. Y no voy a esperar a llenar el cuadernillo como se hacía hace tiempo para ver dónde está el error, sino que el mismo programa ya me va indicando, ¿verdad? Lo que antes me llevaba un día de trabajo, ahora me lleva medio día como máximo. Incluso hay personas que son súper ágiles con la computadora y supongamos que le lleva 2 horas hacer eso. Tiene 6 horas, 8 horas más, dependiendo del tiempo que trabaje, para poder hacer otras actividades. Y ahí es donde se automatizan o se mejoran o la empresa o corporación tiene más recursos porque ya no está invirtiendo tanto en cuadernillos o en cosas físicas y es más productiva. ¿Qué es una computadora? ¿Verdad? Si nosotros pues no conocemos una definición clara, podemos decir, es una máquina para el trabajo, es una máquina para diversión, ¿verdad? Incluso porque ya pues muchas personas se dedican a esto de hacer gameplays que le llaman, ¿verdad? Videojuegos en los cuales se graban ellos mismos haciendo el videojuego y obtienen una ganancia de esto. Que hacen videos, que se mantienen en Facebook o en alguna red social, ¿verdad? Entonces ya nos sirve para diversión. También nos sirve para informarnos, ¿verdad? Podemos ver noticias de otros países, podemos ver estas plataformas de streaming, ¿verdad? O de películas como Netflix, que es la más conocida, ¿verdad? Amazon Prime Video. Todas estas pues las podemos tener también en la computadora y prácticamente ver televisión desde la misma, ¿sí? Nos sirve para trabajar, entonces tiene varias funcionalidades. Pero la definición correcta en relación a computadora nos dice que una computadora o computador, que también se le conoce como ordenador, es una máquina electrónica que recibe y procesa datos. ¿Para qué los recibe y los procesa? Para convertirlos en información útil. Esta información útil es útil para otros usuarios e incluso para otras computadoras. También se denomina ordenador. También vamos a encontrarlo en algunos casos, usted va a ver, encienda su PC. Dice, ¿verdad? No dice computadora, sino su PC. Vamos a hacer aquí un cuadernito virtual que me va a servir como pizarrón. Este es otro programa de Office.
pero que por el momento no se ha incluido, pero ahora por las clases virtuales y todo esto, se está utilizando mucho, se llama OneNote. ¿Sí? Es una agenda prácticamente, que da el mismo Office, a crear aquí una hojita. Bien. Entonces estamos viendo todo el tema de computador. Entonces les decía, ¿verdad? Encontramos varios términos que podemos darle. Está computadora como tal. Tenemos computador también. Ordenador. Y PC. ¿Verdad? Todo esto se refiere a lo mismo, a una computadora. Y muchas personas pues se refieren a esto como que fuera una laptop, una computadora de escritorio, cualquier tipo de equipo. En el caso de PC, no se aleja para nada de la verdad o de la realidad. Porque PC significa Personal Computer. Que llevándolo a español es computadora personal. ¿Sí? Entonces, usted va a ver en algunos términos o alguien le puede decir, encienda la PC. Entonces usted dice, ¿a qué se refiere? Entonces se refiere a la computadora, ¿verdad? Es tan simple, a la computadora, a una computadora normal. Entonces, ese es uno de los términos que no nos aparece acá. Y nos dice que es una máquina electrónica que recibe y procesa datos para convertirlos en información útil, ¿verdad? La información útil puede ser para otros usuarios o incluso puede ser para otras computadoras. En la actualidad hay varios tipos de computadoras, ¿verdad? Está la PC, la computadora personal, que es la que muchos de nosotros estamos usando en este momento. Existe la mini computadora, que es una especie de laptop, ¿verdad? Pero mucho más pequeña, más parecida a una calculadora. Está la macrocomputadora, que son los que se denominan como servidores. Estos servidores son los que mantienen activa la red. Por ejemplo, Claro, Tigo, pues maneja esto, ¿verdad? Un servidor para mantener la red siempre las 24 horas activa. Facebook, Instagram, todos estos grandes empresas de redes sociales tienen servidores los cuales almacenan la información. Usted no se ha puesto a pensar en algún momento, si yo subo una foto a Facebook o a Instagram o a Twitter o a la red social a TikTok, ¿verdad? O un video, ese se queda guardado ahí para siempre, ¿verdad? No, si yo, por ejemplo, ¿verdad? Hoy 7 de febrero subo un video y el 7 de febrero del año 2025 yo me meto a esa misma red social, ahí está el video. Pero, ¿por qué se mantiene? ¿Qué es lo que hace que se mantenga? Pues son servidores, son macrocomputadoras que se encuentran en donde están las centrales de estas empresas, ¿verdad? Regularmente en Estados Unidos. Entonces, ahí se encuentra almacenado todas sus fotos, todos sus videos, todo lo que usted haga, ¿verdad? Está ahí. Y estos servidores se mantienen activos siempre. Entonces, estos ya entran en la categoría de macrocomputadora. Entonces, esos son los tipos, ¿verdad? Mini computadora, computadora personal y macrocomputadora. Esos son los tres más comunes. Si estuviéramos en BM, estaríamos en una estación de trabajo. Una estación de trabajo es, por ejemplo, un café internet o un call center, que es un lugar en donde hay varias computadoras que trabajan para un solo servidor o para una sola máquina. Entonces ahí lo que se hace, por ejemplo, en el área de call center, lo que se hace en todas las computadoras que están distribuidas en la oficina o en la sala, esas están haciendo información útil para, vamos a ver dónde está esto, convertir información útil. Está haciendo información útil para otra computadora que va almacenando toda la información. Ya decía la chica del video, ¿verdad? Si yo hago un cambio en uno de mis clientes y vuelvo a ingresar a ese mismo cliente, ese cambio ya va a estar hecho. ¿Por qué? Porque todo se va almacenando en un servidor. Un servidor que se encuentra en alguna ubicación, ¿verdad? En el mismo país o en otro país.
También acá se da esta otra opción, ¿verdad? Usted nunca se ha preguntado cómo es que en un sistema, en un banco, pueden ver la cantidad de dinero que nosotros tenemos, o si el cheque tiene fondos, ¿verdad? Y si usted, digamos, va a hacer un retiro, ¿qué le veo? Tiene 1000 quetzales en una cuenta, va a hacer un retiro de 200 quetzales, y en un lapso, un intervalo de tiempo de 1 hora va a otra agencia, el saldo que le va a aparecer a usted son 800, no le van a aparecer los 1000. ¿Por qué? Porque automáticamente el sistema informático que tiene esa institución bancaria actualiza la información, ¿sí? Entonces, otra funcionalidad de la computadora. Y esta es información que está procesando. Una computadora es una colección de circuitos integrados y otros componentes relacionados que pueden ejecutar con exactitud, rapidez y de acuerdo a lo indicado por un usuario o automáticamente por otro programa. Una gran variedad de secuencias o rutinas de instrucciones que son ordenadas. Bien, nótese acá algo, ya comienza, ya no estamos hablando solo del aparato en sí, que nos dice que es un componente de circuitos integrados, sino que ya integra otro tema más, otra palabrita más que es importante acá, que son los programas informáticos. En la actualidad, viendo estas necesidades, existe Excel, existe Access, existe Word, pero hay incluso empresas que mandan o fabrican sus propios programas. Entonces usted me dirá, ¿verdad? Aquí surge una duda. Entonces, ¿cómo hago yo para aprender a usar ese programa? Veamos. Hay una base estándar en todos los programas. Todos los programas que usted mire tienen lo mismo, ¿verdad? Voy a abrir acá uno, solo por cuestiones de ejemplo. Si usted está en una computadora, no lo vayan a abrir. Todos los programas contienen siempre un botón de cerrado, un botón de restaurar, uno de minimizar, uno de guardado. Eso siempre lo van a tener los programas. Y lo mismo que usted aprende a usar en este programa, que es Excel, por ejemplo, lo va a aplicar en cualquier otro programa que se haya creado. Lo mismo que nosotros aprendemos aquí al abrir un archivo, al crear uno nuevo, lo mismo le va a aparecer. Lo único que va a cambiar es de que, por ejemplo, en vez de que le aparezca acá de esta forma, va a aparecer nombre y el espacio, ¿verdad? Apellido y el espacio para escribirlo, dirección y el espacio. Entonces eso, solo con el hecho de ya tener los títulos en un programa, ya le ayuda a una empresa. Pero todo lo demás es lo mismo, ¿sí? La forma de guardar, de cerrar, de abrir, ¿verdad? De hecho acá pues vamos a hacer mini programas en Excel, en la parte de Excel 3, que le van a ayudar a usted a entender o a saber cómo es que se hace esto, ¿verdad? Cómo es que un pequeño formulario pues nos puede ayudar a nosotros a agilizar nuestro trabajo. Un formulario me refiero que aparece ya nombre, apellido, dirección, estado civil, género, ingresos mensuales, si fuera producto, ¿verdad? Nombre de producto, la categoría, ¿verdad? De qué tipo es, el precio, el IVA, el total, el subtotal, el descuento y todos los datos que a mí me vayan a aparecer, pues entonces una empresa manda a hacer eso. Que en vez de que le aparezca así los cuadritos en blanco, le aparezca ya nombre de producto, precio y todo lo que vale decir. Una gran variedad de secuencias o rutinas de instrucciones que son ordenadas, organizadas y sistematizadas en función de una amplia gama de aplicaciones prácticas y precisamente determinadas. Proceso al cual se le ha denominado con el nombre de programación y al que se realiza se le llama, o al quien lo realiza se le llama programador. Esta persona es la que crea ese programa que yo le digo, ¿verdad? Donde ya aparece el nombre de producto, precio y todo eso. Un programador fue el que creó WhatsApp. Un programador o varios programadores fueron los que crearon Facebook. Y así es como se ha venido trabajando de unos 10, 15 años a la fecha. ¿Sí? Entonces, el programador desarrolla estos programas a través de otro programa. Esto es bien interesante, ¿verdad? Porque hay programas que hacen programas, ¿verdad? Entonces ya vamos a ver eso
en cuestión a la diferencia que hay entre los tipos de programas. Hay programas de desarrolladores, ¿verdad? Que son estos donde les digo que se hacen otros programas. Hay programas de aplicación, que es, por ejemplo, Word, Excel, Facebook. Y hay programas de sistema, que es el que viene a continuación, que es Windows, ¿verdad? Que es el sistema que utiliza la computadora. Bien, entonces ya vimos en términos generales qué es una computadora. Entonces es una máquina electrónica que recibe y procesa datos, que lo convierte en información útil, ¿verdad? Entonces eso es una computadora. Ahora bien, la computadora se compone de varias partes. Hay algunas partes básicas y hay algunas partes complementarias. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? En el caso de una computadora de escritorio, ¿verdad? Porque también se define entre laptop y computadora de escritorio. Entonces, en una computadora de escritorio necesitamos sí o sí tener un monitor, ¿verdad? Porque ahí es donde nosotros vamos a ver lo que vamos a estar trabajando. Luego tenemos, veamos acá, esto que se llama gabinete o case, ¿verdad? Gabinete o case. El 90% de las personas lo llaman CPU, pero el CPU no es esto, ¿verdad? El CPU es un componente interno que trae la computadora. Y se los voy a mostrar en este momento. No es directamente la parte física, ¿verdad? La parte en donde usted prende su computadora o donde usted conecta su computadora. Sin embargo, el CPU sí forma parte de la misma y es miren, este chip que está acá. Todas las computadoras lo tienen que tener. Se le denomina también procesador. De hecho, de ahí viene el término CPU, ¿verdad? Unidad Central de Procesos. Entonces es el procesador. Este es el CPU. Este se llama case, torre o gabinete. Si una persona, porque pues eso ya es común, ¿verdad? Ya cambiarlo creo que va a ser un poquito complicado. Si una persona le dice, tráigame el CPU, usted lleva este aparato, ¿verdad? O esta pieza de la computadora. Pero en realidad se está refiriendo a esto, ¿verdad? Entonces usted ya sabe que esto muchas personas le llaman CPU, pero en realidad no lo es. Se llama gabinete, torre o case. ¿De acuerdo? Que es esto que tenemos acá. ¿Sí? Entonces, ese es el nombre que tiene. Ese es otro componente básico de la computadora. Después vienen otros dos componentes que si usted tiene uno, pues está bien, ¿verdad? Ya puede usar la computadora. Que es el teclado y el mouse. Teclado y mouse. Son dos componentes que le van a servir a usted para poder introducir la información hacia la computadora. Entonces, puede ser que usted tenga uno, que tenga el teclado, suficiente. Que tenga el mouse, suficiente también. Pero si tengo solo el mouse, ¿cómo escribo, verdad? Puede surgir la duda. Porque, pues, ¿cómo hacemos para escribir? Bueno, vea pues, el mismo programa trae su propio teclado. Un teclado virtual. El mismo Windows. Entonces, eso sí, ¿verdad? Va a ser tardadísimo. Solo colocar unas 2, 3 palabras, tendría que ir usted buscando la letra y dando clic, 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 ¿verdad? La letra que necesita. Aquí está Enter, ¿verdad? Entonces, este es un teclado virtual. Todos los sistemas lo traen, ¿verdad? Y a través de esto usted puede introducir texto a su computadora sin la necesidad de tener un teclado físico. Entonces, eso es de las ayudas. Y si tiene solo el teclado, pues con combinaciones de teclas que ya las vamos a ir conociendo poco a poco, usted no tiene necesidad de usar el mouse. De hecho, el mouse es algo que se creó más o menos hace unos 25 años, ¿verdad? Y la computadora, se sabe que las primeras computadoras vienen desde que se creó la calculadora, ¿verdad? El abaco y todo eso. Entonces el mouse es reciente. Hay versiones o algunas marcas de equipos que no traen mouse o que no tienen mouse. ¿Por qué? Porque es algo reciente.
Se creó para que a usted le fuera mucho más fácil el poder trabajar, para que nosotros pues se nos hiciera más fácil poder solo mover acá el cursor, ¿verdad? E ir seleccionando lo que necesitamos. Luego hay una serie de elementos, por ejemplo tenemos los altavoces o bocinas, esos son totalmente opcionales. Tenemos también esto que es un módem, que pues anteriormente se utilizaba para el traslado de internet, o también se utiliza en algunos casos para almacenamiento de datos o de archivos, ¿verdad? En la actualidad pues se utiliza únicamente para el traslado de señal de red. Luego tenemos la impresora o escáner en algunos casos, y que es también otro dispositivo opcional. Ya el CD ya no se utiliza en la actualidad, el disco flexible tampoco, tal vez yo todavía lo usé, ¿verdad? En algún tiempo, que era el denominado disquete. Era más o menos un dispositivo de almacenamiento o un pequeño cuadro de plástico que tenía la capacidad de almacenar ahí, era muy bajo. Ya hoy en día pues ha sido pues totalmente sacado del mercado, ya la memoria USB la reemplazó, y en la actualidad ya la memoria USB también está quedando a un lado, ¿verdad? Obsoleta. ¿Por qué? Porque ahora podemos guardar nosotros en internet nuestros archivos, en Drive, en la nube, como le conocen algunos. Entonces ya no tiene la necesidad usted de cargar un CD, de cargar una memoria USB con sus archivos, sino que están en su cuenta de correo electrónico. ¿Sí? Entonces usted hace una carpeta virtual y ahí puede ir guardando todo lo que quiera. Eso sí, ¿verdad? Ya lo vamos a ver, tiene una cierta capacidad. Pero si estamos guardando archivos, yo considero que nunca se llega a la capacidad total, ¿verdad? Nunca se llega a saturar. Entonces, de esta forma es como se dividen las partes de la computadora. Se pueden colocar también controles para videojuegos, se puede colocar auriculares, se puede colocar, en la actualidad pues ya hay incluso tablets o tableros electrónicos en donde las personas que hacen dibujos animados o que se dedican a toda esta cuestión de la animación de video, pues ahí dibujan, ¿verdad? Y eso pues va apareciendo en la computadora. Ya prácticamente todo se le puede adaptar. Yo tengo un conocido que le gusta mucho todo el área de música y le conecta un piano a su computadora. Y ahí va grabando él sus composiciones musicales, ¿verdad? Y después supongo que las utiliza para alguna canción o algo así, ¿verdad? Y ahí va quedando guardado, ¿verdad? Entonces ya le conecta un piano, ya se le puede conectar una consola, ¿verdad? Que era la que se utilizaba para mezclar música. Ya prácticamente es compatible con todo. Pero tener solo la computadora no es suficiente. Si no tenemos un sistema operativo, este no funciona. El sistema operativo es lo que hace que yo en este momento le esté mostrando a usted esta presentación. Es lo que hace que en este momento tengamos esta videollamada. Yo pude haber comprado una computadora que me haya costado 1,200 quetzales y pude haber comprado una computadora que me costaba 10,000, 12,000 quetzales, que si no tiene sistema operativo no funciona. El sistema operativo es lo que hace que nosotros podamos usar cualquier otro programa o cualquier otro sistema, que nosotros podamos usar Word, Excel, PowerPoint, lo que sea, pero necesitamos tener un sistema operativo. Entonces, un sistema operativo es un programa o conjunto de programas de un sistema informático que gestiona, óigase bien, los recursos del hardware. Entonces acá se da una cuestión bien interesante, bien importante. Porque a través de un programa usted puede utilizar un aparato, ¿verdad? Entonces esto es bien interesante, porque ¿cómo se da esa unión entre el aparato y el programa? Pues esa unión se hace a través del sistema operativo. Entonces, de acuerdo al sistema operativo, el mouse tiene función, el teclado tiene función. De lo contrario, no tendrían ninguna función en especial. Entonces,
Y nos dice que provee servicios a los programas de aplicación, ejecutándose en modo privilegiado respecto a los demás programas, aunque puede que partes del mismo se ejecuten en espacios de usuario. ¿Qué significa esto? Cuando usted enciende la computadora, ¿verdad? Lo primero que mira es una pantalla en color azul o en color negro con el logotipo de Windows. Entonces, esto es lo que nos está indicando a nosotros es de que la computadora se está iniciando. Esto pues pasa unos 10, 15 segundos y ya le muestra la siguiente ventana, ¿verdad? La siguiente pantalla. Si no hubiera un sistema operativo, eso no se podría hacer. Entonces, en lo físico a lo lógico, no se puede tener una conexión. Cuando estamos hablando de lógico, nos referimos directamente a los programas, ¿sí? Cualquier programa. Word, Excel, ya le decía un programa para contabilidad, cualquier programa, ¿verdad? Entonces, de la parte física, que es el teclado, se da la conexión a cualquiera de estos programas a través del sistema operativo. Hay varios sistemas operativos, ¿verdad? Pero principalmente hay 3, que son Mac OS X, que son para las computadoras MacBook, que tienen una manzanita blanca. Está Linux, que ese pues en Guatemala no es muy utilizado, pero pues varias personas que se dedican a desarrollar otros programas sí lo usan. Y está Windows, que es a nivel mundial el programa número 1. Por eso le decía que los conocimientos que usted adquiere acá en Guatemala, usted los puede aplicar en cualquier parte del mundo. Y de este sistema, Microsoft Windows, hay varias versiones. Iniciamos por allá por los años 80 por tener el MS-DOS. El MS-DOS todavía se mantiene algún tipo de esto. Era ver esta pantalla negra. ¿Mira? En toda su pantalla usted no miraba figuras. Usted miraba esta pantalla negra. Y solo aquellos que tenían conocimientos, pero altísimos de computación, podían hacer uso de una computadora. Y aparte que el costo era elevado. Entonces usted miraba esto. Nada más, ¿verdad? Esto que está viendo en este momento era lo único que usted miraba cuando se utilizaba el MS-DOS. Y a través de códigos, la persona podía guardar un archivo, podía crear alguna carpeta, ¿verdad? Pero ya le digo, solo lo podían utilizar ingenieros o personas que fueran que se hayan ingresado mucho en el tema de la informática. Para aquel entonces, pues no era nada común, ¿verdad? Era realmente rara la persona o empresa que utilizaba una computadora. Luego, pues se dio la necesidad de mejorar esto, ¿verdad? Que no se viera solo esta pantalla negra, sino que ya se viera de otra forma, porque pues la idea, supongo, que en ese tiempo era de que la computadora ayudara al trabajo. En ese entonces la utilizaban los militares en Estados Unidos para trasladar información. Pero supongo que después la quisieron utilizar en otras áreas y llegó a una universidad California. Entonces ahí ya se arregla la presentación del sistema operativo, ¿verdad? Que ya ingresa al mercado Windows 95. Miren, este era Windows 95. Y se mira color, pero realmente todas las tonalidades eran en grises y verde. Más o menos como este. ¿No? Miren las pocas opciones que tenía. Aquí estaba todavía MS-DOS. Y estas eran las pocas opciones que tenía. El que sentó la base para que la computadora fuera lo que es hoy, es un programa que se llama WordPad. Aquí está, ¿bien? Que es este que está acá. Con este programa, las personas ya podían hacer cartas, ya podían hacer escritos, ya podían hacer una serie de cosas que anteriormente no las podían hacer
a menos que se tuviera una máquina de escribir, ¿verdad? Una máquina de escribir mecánica o eléctrica. Entonces, ya cuando llega a esto, pues es un desarrollo increíble, ¿verdad? Y su archivo, pues se guardaba en un disquete, que era lo que le decía, ¿verdad? Que era un dispositivo de plástico que almacenaba archivos, pero tenía muy poca memoria. No como una USB, ¿verdad? Que ahora podemos cargar 1.000.000 de canciones en el bolsillo. En ese entonces guardar uno de estos era todo lo que se podía almacenar, un archivo. Y además introducen la calculadora, este otro programita que se llama Paint y esta carpetita que se llama Mis Documentos. Todos todavía están en los sistemas operativos actuales. Por ejemplo, este WordPad. Este fue el que, como les digo, la base para toda la informática moderna. Este fue el que sentó la base para todo lo que conocemos hoy. Y ese lo encontramos en nuestra computadora. Entonces se encuentra dentro de una carpeta que se llama Accesorios de Windows y WordPad. Eso ya lo vamos a ver porque con este programa vamos a iniciar a trabajar, porque todas las herramientas que usted mira acá son las mismas para todos los programas en la actualidad. ¿Sí? Entonces, esto fue lo que ayudó a que ya hoy en día la computadora sea la herramienta de trabajo más utilizada a nivel mundial, en todo tipo de empresas. Entonces, este programa fue el que sirvió como base. Este es el que está acá, ¿sí? En la imagen de Windows 95. Lo mantienen, no sé si tal vez es funcional todavía o por pura cuestión de histórica, ¿verdad? Porque sí, ya en la actualidad pues está Word, están algunos otros programas que ayudan en esto, a crear cartas y todo lo que ya conocemos nosotros. Ya en Windows 98 ya se incorporan 4 colores más, que es la otra versión, miren, Windows 98. Se incorporan ya 4 colores más, que es verde, rojo, amarillo y azul. ¿Sí? Que son los 4 colorcitos clásicos de Windows. Ya no solo la pantalla está en tonalidades verde y gris, sino ya se introducen otros colores. Aquí podemos ver, ¿sí? Ya no se ve solo en esos colores tan, podríamos decir, tan opacos, sino ya se definen los colores azules. Como ya hay otros colores acá, pues se combinan, ¿verdad? Y por ejemplo, este fondo ya se mira bien definido, los colores en amarillo, morado. Entonces ya tiene una leve mejora. Ya se integra el color, ¿verdad? A la pantalla. Pero en el año 2000, más o menos, surge algo que tal vez muchos recordarán, que decían que iba a ser el fin del mundo, que las computadoras iban a sufrir no sé qué daño, pero fue todo lo contrario. Porque en el año 2000 se da el gran salto, ¿verdad? En cuestiones de informática. Porque aparece la versión de Windows XP. Yo hasta hace unos 2 años todavía la usaba, pero definitivamente ya quedó obsoleta, ¿verdad? Ya no funciona. Sí funciona, pero ya no es muy parecida a lo que, o ya no es muy compatible con lo que tenemos hoy en día. Entonces, acá definitivamente dio el gran salto a la informática, ¿verdad? A partir de acá, todo lo que nosotros vemos fue hecho o necesita el uso de una computadora. Entonces tenemos 22 años, no 21 años de estar en ese desarrollo. Entonces nótese la pantalla, miren, bien definido las imágenes, integra otros colores, integra otras herramientas. Entonces aquí se da el gran salto. Cuando se decía que se iba a acabar el mundo, al contrario, se da el gran salto en cuestiones de informática, ¿verdad? Y es donde surge la versión de Windows XP. Luego se da la versión de Windows Vista. Esta, pues lamentablemente era una mejora a Windows XP, pero no funcionó del todo el programa, ¿verdad? No era un buen programa, porque era muy pesado, tenía errores. Siempre que usted mira de que Windows lanza una nueva versión, siempre lo prueban, ¿verdad? Siempre hay un margen muy bajo de error, pero este sí daba demasiados errores,
Las computadoras que tenían Windows XP les instalaban Windows Vista y ya no funcionaban de la misma forma. Eran muy lentas, ¿verdad? Entonces, las personas pues no tuvieron mucha aceptación por este sistema y se da otro gran salto, ¿verdad? Pero creo que acá ya es en mejoras, no es en cambios, sino en mejoras de lo que ya teníamos. Se da la versión de Windows 7. Para muchos, incluyéndome a mí, la mejor versión que ha tenido Windows, ¿verdad? Este es para mí el mejor programa que ha tenido Windows, ¿verdad? Es este, Windows 7. Es la mejor versión. ¿Por qué? Porque es muy ligero, o sea, no gasta muchos recursos de la computadora, no tiene muchos inconvenientes en cuestión a compatibilidad con otros programas. Es muy, muy bueno el programa. Pero en teoría, Windows, siempre que usted usa una computadora, siempre hay como un enlace con Microsoft Windows, ¿verdad? Que es la empresa que hace los programas. Entonces existe algo que le llaman actualizaciones. Estas actualizaciones Windows las envía de forma automática a todos los usuarios que tengan una computadora para mejorar el desempeño del equipo. En el caso de este Windows 7, el año pasado, la empresa Microsoft, el año del 2019 para el 2020, en el 2019, dijeron de que ya no le iban a dar soporte a Windows 7. O sea, esas actualizaciones ya no iban a llegar. ¿Qué pasaba con esto? Que muchas personas pues podían tener problemas en sus computadoras y otros motivos, ¿verdad? Como por ejemplo, si querían instalar algún programa ya no iba a ser compatible, entre otras desventajas que podemos encontrar, pero principalmente esas. El año pasado, más o menos en estas fechas, Microsoft sacó una publicación en donde decía que le iban a continuar dando soporte a Windows 7. ¿Esto por qué se dio? Porque todavía hay muchas personas a nivel mundial que usan este sistema operativo. Después tenemos Windows 8. Este fue, al igual que el Windows Vista, otro programa que realmente decepcionó a la mayoría de usuarios. Porque en vez de que me aparezca acá, mire, así como acá, yo presiono una tecla y me aparecen aquí todos los programas. En vez de que aparezca de esa forma, se distribuían en toda la pantalla. Entonces, pongámonos en los zapatos de una persona que nunca ha usado una computadora y cuando presiona el botón que le dicen, mire, eso es para que usted abra Google, por ejemplo, le aparecen todos estos cuadritos en la pantalla, ¿verdad? ¿Y ahora qué hago? ¿Qué tengo que hacer ahora, ¿verdad? O estos, miren, aquí se miran más, creo. Esta era la pantalla de Windows 8, ¿sí? Y ahora, ¿qué hacemos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Muchos desinstalaban de sus computadoras Windows 8 y regresaban a Windows 7. ¿Por qué? Por el simple hecho de que Windows 7 tiene este botón que yo tengo acá, miren, este que se muestra acá de forma vertical cuando presiono una tecla. Miren, este botón. Este botón hace la diferencia, porque luego sale que es la versión más actualizada del programa hasta el momento, Windows 10, que es la que en mi caso pues yo tengo instalada, Windows 10. Y regresa nuevamente esta barrita vertical, la cual se llama la barra inicio. Regresa nuevamente. Trae sí las funciones de Windows 8, ¿verdad? Pero dentro de la barra vertical. Entonces, esta barrita vertical le soluciona la vida a muchas personas, o nos ha solucionado la vida a muchas personas. ¿De acuerdo? Entonces es la versión más actualizada. Pero si recordamos un poquito lo que yo les estaba diciendo hace un momento, les decía, hay muchas personas que todavía utilizan Windows 7. ¿Por qué? Windows 10 es un poco pesado en cuestión de capacidad para nuestra computadora. Cuando estamos hablando de pesado, quiere decir de que coloca un poco más lenta la computadora que Windows 7 o alguna otra versión.
porque trae ya de forma predeterminada todos estos programitas que usted mira acá, ¿no? Todos estos ya los trae instalados. ¿Sí? Entonces, ya cuando se instala Office o algún otro programa, pues se pone muy lenta la computadora. Por eso es que todavía muchos utilizan Windows 7. Y ese es un recorrido, ¿verdad? Por todas las versiones de Windows. Comenzamos desde una pantalla negra que solo servía o solo se podía usar a través de códigos, que eso solo lo podían hacer ingenieros o personas que tuvieran muchos conocimientos en esto, a una versión que cualquier persona, desde un niño de 2 años hasta una persona de 99, 100 años o más, puede usar, ¿verdad? Entonces, nótese la diferencia que hay en 30 años de historia que ha venido teniendo de evolución, 30, 40 años, para ser más exactos, que ha venido teniendo de evolución cada sistema. ¿Bien? Y todo es en pro de mejorar que usted como usuario pueda usar la computadora. Cuando, independientemente de qué versión tengamos nosotros de Windows, esta pues tiene diferentes partes. Y a esto se le llama las partes de la ventana de Windows o el escritorio de Windows, ¿verdad? Muchos han escuchado el escritorio de la computadora, ¿verdad? Entonces, ¿a qué se refiere con esto? Es lo que usted ve cuando enciende su computadora. En este caso, este es de Windows XP. Sí, este es de Windows XP. Pero hay algo bien interesante, ¿verdad? Si usted aprende a usar Windows XP, va a poder utilizar Windows 10. Si usted aprende a usar Windows 10, va a poder utilizar Windows XP. Entonces no cambia. Lo que cambia de una versión a otra es que una tiene más herramientas o más programas, otras no, ¿verdad? O son compatibles con algunos programas y con otros no. Eso es lo único que cambia. De ahí todo sigue siendo lo mismo. Fíjese que yo estos cursos los tomé por el año 2007, 2008, cuando todavía era Windows XP, Windows 7, Windows Vista y Office 2007, ¿verdad? Y todavía hoy en día sigue siendo lo mismo, ¿verdad? Lo mismo. Sigue siendo el uso de la computadora. Entonces, los conocimientos que usted adquiere, usted está haciendo una inversión inteligente porque lo mismo que usted aprende acá, creo que es de las pocas cosas, ¿verdad? En donde usted tal vez solo necesita actualizar, no volver a tomar el curso. Por ejemplo, si usted es mecánico, o si una persona trabaja en este tema, en esta área, en la actualidad los carros son más eléctricos, ¿verdad? Y tal vez tiene que tomar un curso de electromecánica ahora, o que tenga que ver con sistemas eléctricos. Pero se graduó hace 20 años, era más técnico, más manual, creo que se le llama, ¿verdad? Entonces, ahora hay un gran cambio. ¿Verdad? En cambio, en la computación, en la informática, no, sigue siendo lo mismo. Yo lo único que hago es de que cuando miro que hay nuevos programas o nuevas actualizaciones o cambios, pues me ingreso a un curso tal vez solo para actualizar los conocimientos, ya no para volver a aprender a usar la herramienta. Entonces, o incluso en el mismo YouTube, ¿verdad? En Internet puede ver usted y decir, bueno, esto sí, ¿verdad? Sí es correcto. O esto realmente no, ¿verdad? Porque yo sé que esto no se llama, ¿qué digo yo? Panel de control. Esto se llama botón inicio, ¿verdad? Entonces ya nosotros discernimos si lo que me están indicando en ese tutorial o en ese video, pues es correcto o no. ¿Verdad? No es lo mismo de que cuando nosotros no tenemos conocimientos. Me dicen, mire, esto se llama botón panel de control. Bueno, y así le llamamos, ¿verdad? Pero ya cuando nosotros sabemos que este se llama botón inicio, ya cambia la situación y sabemos nosotros discernir entre la información que recibimos y qué es correcto y qué no es correcto. Entonces, les decía, esta es una ventana o una pantalla, una interfaz de Windows XP. Lo mismo que está acá, yo lo tengo en mi computadora en Windows 10.
Lo único que cambia es tal vez que yo tengo más opciones acá en la parte de abajo, tengo muchos más iconos, pero de ahí es exactamente lo mismo. Eso es lo que a mí pues siempre me ha interesado y me ha gustado de esto, que no es necesario estar repitiendo conocimiento, estar estudiando repetitivamente. Entonces, la inversión de tiempo, de dinero que usted esté haciendo los domingos, es algo que le va a servir siempre. Vamos a dar un breve recorrido para comenzar a entender o a conocer dónde encontramos nosotros las herramientas. Esto es bien importante, ¿verdad? Porque prácticamente ya no lo volvemos a ver esto, sino que a partir de acá usted ya tiene que saber dónde encontrar, por ejemplo, Word, Excel, dónde encontramos en Internet, la aplicación de Google, dónde podemos crear una carpeta, dónde la podemos ver. Entonces, por favor, si surge alguna duda, usted me pregunta y con mucho gusto lo volvemos a explicar o lo explicamos de otra forma. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a iniciar. Tenemos el botón de inicio, de menú de inicio. Es este que tenemos acá. En la actualidad aparece, ya no dice inicio, sino solo es el logotipo de Windows. ¿Sí? Es el mismo. Si nosotros le damos un clic a este botón inicio, se va a desplegar una barra de herramientas o un panel de herramientas. Si yo le doy clic acá, se desplaza el panel de herramientas que tenemos acá. ¿Bien? ¿Qué es esto, verdad? ¿Para qué me sirve esto? Acá en este inicio usted va a encontrar todos los programas que estén instalados en su computadora. En el caso de Windows 10, que es la versión más actualizada, los programas van a aparecer por orden alfabético, distribuidos en este panel. En el caso de Windows XP, que es este que tengo aquí en la presentación, si yo quería abrir Word, tenía que buscar una carpeta que se llame Microsoft Office, así como esta, ¿sí? Microsoft Office, solo que solo era Microsoft Office. Darle clic y ahí me desplegaba Word, Excel, PowerPoint, Publisher, todos los demás programas. Entonces, al darle clic a esa carpeta, pues yo ya podía abrir el programa que yo fuera a usar. En cambio acá, si yo quiero usar Word, lo voy a buscar a la letra W. Bien, Word. ¿Sí? Esas son las diferencias que tenemos en cuestión de un panel y otro. Acá pues nos siguen apareciendo estas dos carpetas, estas dos opciones, siempre aparecen en todos los sistemas, todas las versiones, que son los accesorios de Windows y la accesibilidad de Windows. En la accesibilidad de Windows usted va a encontrar el teclado en pantalla, que era el que le mostraba hace un momento. ¿Bien? Y en accesorios de Windows, usted va a encontrar programas que vienen de forma predeterminada con el sistema operativo. ¿A qué me refiero con esto? Estos programas se le llaman software utilitarios, ¿verdad? Y son programas que ya vienen incluidos en Windows. Por ejemplo, viene el bloc de notas. Ahora vamos a mencionar los más usados. Viene el bloc de notas, viene este que se llama recortes, que ya en su momento pues lo vamos a usar. Viene Paint, ¿verdad? Que se lo mostraba, que viene de la versión 98, que sirve para hacer dibujos sencillos. Viene el reproductor de Windows, que sirve para reproducir música o videos también, ¿verdad? Y WordPad, que era el que le decía que fue la base para todos los demás programas que hoy usamos. Eso siempre va a encontrar usted en el botón inicio. Luego, pues ya en mi caso tengo otros programas, pero estos yo se los he instalado por la necesidad que se da cuando se trabaja con el equipo, ¿verdad? Entonces, principalmente encontramos esos. Entonces, todos estos yo se los he instalado, ¿sí? Si usted tiene una computadora en este momento y no le aparece exactamente como a mí me parece, es normal, porque le decía de que estos pues yo ya se los he instalado por necesidad, ¿verdad? Porque pues, me iban a servir para trabajar o para hacer algún procedimiento. Entonces, por eso yo posiblemente tenga más o tenga menos
opciones que tengan algunos de ustedes. ¿De acuerdo? Nos vamos a centrar en eso, ¿verdad? En tener Office y en las carpetas, accesorios de Windows y accesibilidad de Windows. ¿Por qué le llama carpetas, verdad? ¿Por qué se le denomina carpetas a esto? Si usted se da cuenta, la forma que tiene esto son como de unos pequeños folders, ¿sí? Y por ejemplo, este que es un programa no tiene esa forma, miren. A este pequeño dibujo que aparece acá se le denomina icono, ¿verdad? Icono, independientemente si sea una carpeta o sea un programa o sea alguna otra opción, se le llama icono. Estos iconos pueden aparecer acá en el botón inicio, como también pueden aparecer distribuidos en el escritorio. Mire, acá dice iconos. Y son estos, todos estos que están acá. Si yo en este momento le muestro el escritorio de mi computadora, mire, todos estos son iconos. ¿Sí? Todos los que usted mira acá son iconos. Independientemente que sea, ¿verdad? Si es un archivo, si es un acceso directo, que ya les voy a decir cuáles son las diferencias, o si es una carpeta. Todos son iconos. Mire, acá hay iconos y da las flechas para los 4 que hay acá. Le decía hace un momento, hay diferencias, ¿verdad? Por ejemplo, este es un archivo de Excel. Yo creo que no se mira muy bien por el fondo. Entonces, acá por donde está la casita de campaña les voy a mostrar 3 archivos, ¿verdad? Tenemos este que es un archivo. ¿Por qué se le llama archivo? Porque está creado a través de otro programa. Por ejemplo, este es un archivo de Excel. Fue creado a través de Excel, ¿sí? Entonces, a través de Excel se creó y se guardó. Entonces se convierte en un archivo. Esto que tengo acá, vamos a ver, vamos a colocar este. Este que tengo acá es un acceso directo de un programa que yo instalé. ¿Cómo sé que es un acceso directo? Porque si usted se da cuenta, este tiene una pequeña flecha que apunta hacia arriba, miren, acá, y este no lo tiene. Entonces, con eso nosotros ya identificamos que es un acceso directo de un programa. Si usted se da cuenta, todos los programas, Google, PDF, todos tienen esta pequeña flecha, porque significa que son accesos directos a programas, ¿sí? Todos estos son programas instalados que yo tengo en mi computadora, que hasta Zoom, que estamos usando, ¿sí? Es un acceso directo. Y luego tenemos la carpeta, que es esto que está acá, que ya le decía, que tiene una forma de folder, un folder vertical. Entonces, estos son los 3 tipos de archivos o de iconos, mejor dicho, perdón, de iconos que nosotros podemos encontrar. De todos los iconos que usted mira acá, solo hay uno que no se puede eliminar, ¿verdad? Solo uno. Después todos los puedo eliminar si yo así lo necesito hacer o si ya no los voy a usar, ¿verdad? Porque pues supongamos de que finalizó el ciclo o que regresamos de forma presencial y que ya no necesitamos esto. Perfecto, lo elimino. Pero de todos, solo el que usted no puede eliminar es esta. Mire, la papelera de reciclaje. Eso es lo único que usted no puede eliminar. Esta papelera de reciclaje se instala cuando está Windows, cuando se instala Windows, ¿verdad? Entonces, acá en esta papelera se van todos los archivos que yo ya no quiero, que yo ya no voy a utilizar. Por ejemplo, yo ya no lo voy a usar, le doy un clic derecho en mi mouse y luego eliminar. ¿Sí? Y se elimina. Ese archivo que se llamaba barco se fue a la papelera de reciclaje. Acá está. ¿Sí? La papelera de reciclaje podríamos decir que es nuestro bote de basura virtual. Por eso es de que a esto se le denomina escritorio, ¿verdad? Porque en teoría se encuentran las mismas herramientas o las mismas opciones que nosotros podemos encontrar en un escritorio de una oficina. Tenemos una calculadora, tenemos un bote de basura,
tenemos un bloc de notas que nos sirve como agenda, tenemos notas rápidas que nos sirven como los denominados post-it, ¿verdad? Tenemos el fondo del escritorio, si nosotros queremos colocar una foto personal, ¿verdad? En vez de que yo haya colocado esta de campaña, pues coloco una foto personal, ¿verdad? De mi familia o mía, también, ¿verdad? Así como puede estar en el escritorio de una computadora la foto de algún familiar o una foto propia, ¿verdad? Entonces, se dan varias opciones, por eso es de que se le denomina el escritorio de Windows también. Y en el escritorio, pues se encuentran distribuidos los iconos. Esa ya es la barra de tareas, miren. La barra de tareas es la que nosotros vemos en esta parte de acá. Es aquí donde se mira un montón de iconos abiertos, ¿verdad? Esta es la barra de tareas. Esta es de las cosas que cambian entre una versión y otra, ¿verdad? Que son muy puntuales. Por ejemplo, acá me aparece un botón de acceso rápido. Y acá en Windows 10, una opción de búsqueda. Entonces esos son los cambios, ¿no?, que podemos encontrar entre una versión y otra. Entonces acá en Windows 10 encontramos nosotros un panel de búsqueda. Por ejemplo, ¿verdad? Yo no me recuerdo cómo le coloqué algún archivo que hice ayer, o sí me recuerdo el nombre, pero no dónde lo guardé. Entonces yo coloco acá el nombre y ya el programa, o sea, Windows se encarga de buscarlo por mí, ¿verdad? Y ya después lo puedo abrir y guardarlo en otra ubicación. Esas son las diferencias. Barra les decía, de tareas. Luego tenemos la barra de notificaciones. ¿Qué es eso? Nos aparece acá. La barra de notificaciones es donde usted ve que se encuentra la hora, la fecha, en algunos casos si está conectado a alguna USB, si está conectado a algún micrófono, en mi caso aparece también la opción del antivirus, si tengo una conexión a internet, en qué idioma está la computadora. Eso es lo que me aparece en la barra de notificaciones. ¿Miren? Que es la que tiene acá. Es exactamente la misma. Tenemos la hora, miren, la hora igual acá. Tenemos esto que es si hay conexión a internet. Lo mismo nos aparece acá. Solo que cambia, ¿verdad? Que es una pantallita en vez de ser dos computadoras. Tenemos acá para ver si tenemos audio. Lo mismo aparece acá, miren. ¿Sí? Lo mismo. 21 años después y sigue siendo lo mismo. Luego tenemos el fondo del escritorio, que es todo lo que usted mira acá, que es como la imagen de una noche con unas personas acampando. Ese es el fondo. Todo lo que usted mira detrás de los iconos. Y acá está el icono de la papelera de reciclaje, que ya le decía que es la única que no puede eliminar. Y por último, pues el puntero del mouse o cursor, que es la flechita que vemos nosotros cuando, por ejemplo, yo acá muevo entonces lo voy a cambiar. Muevo acá, miren, el mouse. Entonces, esta flechita que nosotros vemos se llama técnicamente cursor o puntero, ¿sí? No se le denomina como flechita, ¿verdad? Nosotros le decimos así porque esa forma tiene. Pero el nombre correcto, técnico de esto es puntero o cursor del mouse. Veamos. Hace un momento yo le hablaba de gigas, ¿verdad? Pero para muchas personas pues puede surgir la duda. ¿A qué se refiere? ¿De qué está hablando cuando estamos hablando de gigas, de capacidad? Bien. Todas las computadoras, todos los teléfonos celulares traen una cierta capacidad de almacenamiento. En el caso de los teléfonos celulares se da que hay mucho o muy frecuente que de pronto nos aparece un circulito que dice ya no hay espacio en la memoria, ¿verdad? Entonces nosotros eliminamos imágenes, eliminamos un montón de cosas y sigue apareciendo eso, porque no es directamente de los archivos que nosotros tengamos, sino de la memoria que trae dentro la computadora o el celular.
Lo mismo pasa en una computadora. Tiene una cierta capacidad de disco duro, que es donde usted almacena todos los archivos que guarda, y tiene una cierta capacidad de memoria RAM. La memoria RAM sirve para que, mientras usted está usando la computadora, tenga una cierta velocidad. Si tiene muy poca memoria RAM, la computadora va a ser un poco lenta. Si tiene mucha memoria RAM, la computadora va a ser mucho más rápida. ¿Sí? Es sencilla la similitud que tiene. ¿Cómo se mide esto? ¿Verdad? Vean pues. La computadora, cuando usted la usa, trabaja en base a algoritmos. Los algoritmos son operaciones matemáticas, ¿verdad? Pero en el caso de la computadora, son operaciones matemáticas en sistema binario. El sistema binario o el lenguaje de la computadora es el 0 y el 1. Nada más. 0 y 1. ¿Sí? Entonces esto es el sistema binario. Esto realmente no lo vamos a llegar a entender en cuestión lógica porque es una máquina quien lo hace, ¿verdad? Entonces sería muy difícil. Solo lo mencionamos para que sepamos nosotros cómo funciona un equipo de cómputo o una computadora. Entonces, el sistema o el lenguaje de las computadoras es el código binario, 0 y 1. ¿Verdad? Cuando es 0 está apagado, cuando es 1 está encendido. Pero todo lo que usted hace en una computadora es un algoritmo, es un código que se hace entre 0 y 1. Entonces, si yo escribo una letra, esto significa, por ejemplo, la A creo que es 11, 0 y 3 onces. Esto significa 3 unos, perdón. Esto significa A. Esto, pues obviamente la computadora lo hace en milésimas de segundo. Pero, ¿por qué les menciono esto? Porque siempre hay una cierta capacidad de memoria. Entonces, 8 bits, cuando estamos hablando de bits, es cuando usted escribe una letra, un número, cuando usted deja un espacio, este es un bit. Cuando usted coloca un signo, ¿verdad? 8 bits hacen un byte. ¿Sí? 1024 bytes hacen un megabyte. Megabyte, ahí estamos. 1024 megabytes hacen un gigabyte. Y 1024 gigabytes hacen un terabyte, que es hasta el momento la capacidad más alta. Bien, entonces, haciendo un cálculo más o menos, ¿verdad? En cuestión de esto, para que usted se tome una idea, una canción va a tener un peso. Vamos a ver si tengo por aquí una. Una canción va a tener un peso de 8.65 megabytes. Entonces, ese peso es el que está ocupando en el disco duro. Todas las computadoras traen disco duro, porque en el disco duro es donde se almacenan los programas y donde se almacenan los archivos. Entonces, el disco duro regularmente va de 250 a 500 gigabytes. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? Así es como se mide la capacidad. Entonces, si la canción mide 8 megabytes, yo voy a poder tener en un disco de 500 gigas aproximadamente 8 millones de canciones, ¿verdad? Entonces, así es como nosotros vamos midiendo esto. ¿Por qué le comento esta información o por qué tiene que ver eso con nuestro curso? Es importante que nosotros sepamos la capacidad que tiene nuestra computadora o una memoria USB
Entonces, esta memoria USB es en donde usted va a poder trasladar sus archivos de una computadora a otra, o sus ejercicios o lo que usted necesite para que usted lo pueda ver en otra computadora, ¿verdad? O para que usted pueda seguir trabajando en otra computadora. Les decía entonces esto en capacidad de nuestro disco duro o de nuestra memoria, ¿verdad? Así es como nosotros podemos ver esto. Entonces, esto pues nos da a nosotros una idea de saber si todavía podemos guardar ciertos archivos en una memoria, incluso en un disco, ¿verdad? Porque todavía pues se comercializan los discos. Y en un correo electrónico esto es sumamente importante. ¿Por qué? El correo electrónico tiene una cierta capacidad de envío, ¿sí? Si yo adjunto, por ejemplo, un video que pesa 42 megas, 42 MB, ya no me permite enviarlo, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que recurrir a colocarlo en una carpeta comprimida o a enviarlo por otro medio o a colocarlo en una carpeta en red.